Yo quiero centrar muy brevemente algunos de los principales conflictos y tensiones estructurales que se esconden detrás de esta verdadera declaración de guerra a la vida, que es el neoliberalismo en su momento actual. Y digo declaración de guerra a la vida en el plano estrictamente físico, en el plano del análisis material. Y quiero plantear algunos de estos elementos estructurales, ya os digo, de una forma muy sintética y muy breve, pero para que se tengan en cuenta, porque con frecuencia solemos escuchar bastante en los entornos de activismo, de gente de izquierdas, que vale ya de los diagnósticos y que tenemos que pasar un poco a la movilización y a las soluciones, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que pasar a la movilización y a las soluciones, pero creo que todavía hay un terreno importante de debate en el terreno de los diagnósticos, porque desde mi punto de vista no siempre están completamente ajustados, ¿no? Cuando digo que el neoliberalismo le declara la guerra a la vida, el neoliberalismo, en realidad el capitalismo, le declara la guerra a la vida, es básicamente porque se construye de espaldas a las bases materiales que la sostienen. Y quiero centrarme, en primer lugar, en una crisis que no es una crisis añadida al resto de la crisis, sino que es, digamos, la infraestructura básica de la crisis que tenemos, que es la crisis ecológica. Pablo después hablará de energía, pero yo quiero señalar que nos encontramos en este momento con los límites físicos del planeta completamente superados, completamente superados. En el caso del territorio del Estado español, el verdadero déficit que tenemos es el déficit territorial y el déficit físico. Si la misma valla que se le pone a la entrada de las personas migrantes se le pusiera a la entrada de energía, a la entrada de materiales y a la salida de residuos, aquí no durábamos ni 2 meses, ni 2 meses. Por tanto, hay un problema real de hacer reproducir la economía física, la que sirve para generar bienes y servicios que satisfacen las necesidades de las personas. Ese es el problema que tenemos más crucial. Una figura de la socialdemocracia, como era Piketty, cuando vino por aquí estuvo hablando del tema de las desigualdades, formulaba en una intervención una frase que quedó bastante desapercibida en muchos de los análisis y de las crónicas que se hicieron después. Decía: los estados se tienen que acostumbrar a vivir, los estados ricos se tienen que acostumbrar a vivir con tasas del crecimiento que oscilan entre el 1 y el 1,5%, y añadía, y eso siempre que se descubran nuevas fuentes energéticas que puedan sostener ese crecimiento del 1%. La segunda frase entra en el terreno de los deseos, entra en el terreno de los sueños, porque no hay nuevas fuentes energéticas, hay las que hay. Y, por tanto, la posibilidad de generar crecimiento económico bajo las mismas lógicas que lo ha generado el capitalismo durante las últimas décadas es físicamente inviable. Por eso la socialdemocracia tiene un problema estructural grave, y es que la socialdemocracia se construye durante los 30 gloriosos bajo la premisa de repartir los excedentes del crecimiento económico. ¿Qué pasa cuando no hay crecimiento económico? Que ya lo que hay que repartir es la propia producción primaria, y eso significa meterle mano directamente a la propiedad. Por eso nos encontramos en un modelo de auténtica guerra contra la vida, ¿no? Pero, en segundo lugar, no solamente tenemos una profundísima crisis ecológica, sino que tenemos también una crisis intensa y profunda que tiene que ver con la reproducción social de la vida. No es casual que se incremente la violencia machista y los asesinatos de mujeres. No es casual que estemos asistiendo a un aumento de los discursos desde personas de la patronal, pero desde muchos otros ámbitos, que cuestionan el papel de las mujeres en el espacio del trabajo o en el espacio público. Es que tenemos una profunda crisis de reproducción social. La socialdemocracia y, en general, en las sociedades patriarcales, una necesidad básica, como es el cuidado de la vida vulnerable, ha estado históricamente relegada al ámbito de los hogares y ha sido sostenida históricamente, prácticamente en todas las épocas y en todos los lugares, por el trabajo no libre y gratuito que fundamentalmente mujeres realizan en el espacio doméstico.
Es decir, la vida humana, individual, no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace esa vida posible, una vida real, es que haya un intercambio con la naturaleza que nos proporcione lo que necesitamos para satisfacer necesidades y un tipo de sociedad en el que estén garantizados los cuidados a los cuerpos vulnerables, sobre todo en los momentos en los que la vida humana es más vulnerable, como es la primera infancia, como es el momento de la vejez, como es toda la vida en el caso de las personas con diversidad funcional o como es los momentos de enfermedad en cualquiera de nosotros y nosotras. Eso es una cantidad ingente de horas de trabajo. Cantidad ingente de horas de trabajo que el capital utiliza y explota desde su propio inicio, porque para poder producir en términos capitalistas hace falta una materia prima esencial, que es la mano de obra. Y la producción de la mano de obra, bajo la lógica del capital, no se podría pagar jamás. Para que una persona de 25, 26 o 27 años salga, cuando se salía con cierta facilidad al mercado de trabajo, hace falta haber invertido una cantidad de horas de esfuerzo y de trabajo brutales para producir esa persona. Y esa persona hoy llega al espacio del empleo remunerado y cobra 700, 800 euros. ¿Paga eso lo que cuesta fabricar generacionalmente la mano de obra? De ninguna de las maneras. Por eso el sistema capitalista necesariamente se convierte en un sistema capitalista heteropatriarcal, porque necesita de la explotación del trabajo mayoritariamente de las mujeres para poder sostenerse, ¿no? Cuando hemos entrado, ahora ya hablo de la crisis económica, la última crisis económica que viene cuando explota toda la burbuja inmobiliaria, y cuando vemos todas estas políticas de recorte que a mí me revienta que se llamen políticas de austeridad, porque austeridad es una hermosísima virtud aristotélica que consiste en utilizar con prudencia y de una forma razonable los recursos que son finitos, escasos y que sostienen la vida de todos, ¿no? Pero cuando se hacen estas políticas de saqueo y expolio y se recorta en becas de comedor o se recorta en escuelas infantiles o se recorta en la raquítica ley de dependencia que teníamos o de alguna manera se fuerza a que las personas sean expulsadas de sus casas, ¿dónde se atiende todo eso? ¿Dónde se ajustan todas esas tensiones del sistema? ¿Quién está cargando con los peores ajustes de la precariedad vital? Eso se ajusta dentro de los hogares, y los hogares son las grandes corporaciones del patriarcado, donde hay una distribución enormemente desigual de los tiempos de trabajo para atender la vida cotidiana. Y eso lo vemos reflejado en cualquiera de las encuestas de uso de tiempo que tenemos, ¿no? ¿Por qué planteo estas crisis estructurales? Porque nos están estallando en la cara. Es decir, bajo la misma lógica que el capital generó empleo durante los 30 gloriosos, no va a ser posible generarlo. Las políticas económicas de corte neo-keynesiano, más allá de lo que habla de cierta redistribución, pero en el marco productivo, no van a funcionar, porque no hay recursos minerales ni materiales para poder sostenerlas. Luego tenemos que pensar en otra forma radicalmente diferente de gestionar la profunda crisis de energía y materiales y todo lo que viene derivado del cambio climático, cuya incidencia en el Estado español es tremenda, tremenda, en el plano del agua, en el plano de la capacidad de los suelos para seguir produciendo alimentos. Es decir, todo esto lo tenemos que gestionar si queremos dar cobertura a las necesidades de las mayorías sociales. Porque cuando desde entornos bien intencionados se hacen propuestas que apuestan por hacer crecer la economía con las lógicas anteriores, en el fondo, y voy a ser un poco provocadora, estamos apostando por políticas de corte ecofascista, porque sin redistribución radical de la riqueza no va a ser posible satisfacer las necesidades de las mayorías sociales. La mal llamada crisis de refugiados, porque desde luego refugiados no están, la mal llamada crisis de los refugiados tiene también muchos de estos elementos de corte fascista. Las personas no pueden entrar dentro de la Unión Europea y hay un discurso explícitamente fascista que dice aquí no caben, pero hay un discurso inconscientemente fascista que es el que dice seamos solidarios y acojamos a las personas refugiadas, pero
no se cuestiona cambiar un metabolismo económico que depende del saqueo de los recursos de los territorios de los que han sido expulsadas esas personas refugiadas. Ambas cosas no son compatibles. Si somos personas de izquierdas, si somos personas comunistas, la gestión de lo común tiene que estar puesta en el centro y la resignificación de esa política de lo común es central. Aquello que es común, que es necesario para sostener la vida y que es limitado, no puede tener un uso irrestricto, no lo puede tener. Porque la cuestión de la propiedad, de los derechos y de la libertad no es una cuestión individual de cada persona, es una cuestión relacional. Lo que unos tienen de más cuando algo es finito, otros lo tienen de menos. Y por tanto, desde mi punto de vista, el disputar esa hegemonía cultural en ese terreno es central, y lo triste es que la tenemos que disputar también dentro de nuestros propios movimientos. Porque yo creo que incluso parte de la izquierda transformadora, y me voy a atrever a decir también parte de Izquierda Unida, que es lo que yo he votado toda la vida, ¿no? Teniendo muy claro el discurso hegemónico de la redistribución de la riqueza, ha tenido un discurso en la organización de los modelos productivos que era el mismo que el de la socialdemocracia o los mismos modos de producción del capitalismo. Y si algo demostró las crisis de los países del socialismo real, es que es muy difícil poder construir algo alternativo al capitalismo si el modo de producción en el que se basa es el mismo. Necesitamos otra lógica radicalmente distinta a la hora de plantear estos temas, ¿no? Por tanto, yo quería situar Saskia Sassen en uno de los últimos libros. Yo creo que hace un planteamiento bastante interesante cuando dice que se ha pasado de un capitalismo de la producción y de la explotación del trabajo a un capitalismo del extractivismo en términos físicos de la naturaleza y extractivismo social, es decir, de sacar los últimos recursos públicos que quedan, y en vez de explotación hablamos ya de expulsión. Lo que nos estamos encontrando es que, como no le demos la vuelta a esto, vamos a tener procesos de expulsión de personas de la vida. Es decir, la única forma de generar vida segura para la humanidad es no superar un techo ecológico que ya está pulverizado y tener un suelo mínimo de necesidades cubiertas, necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas decentes. Entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico es donde podemos construir vida segura. Y ahí hay una disputa grande en el terreno de las propuestas concretas, en esa mano por el suelo que decía Mao, y en el terreno del cambio de relatos, en esa otra mano por el cielo. Ambas son necesarias, ¿no? Tenemos que disputar en el terreno de lo concreto, en el terreno de las propuestas concretas de transiciones socioecológicas. Yo recomendaría, es un poco pretenciosillo, pero acabamos de sacar un libro que se llama La Gran Encrucijada, que está colgado en Internet, que lo tenéis ahí, y se hacen propuestas en muchos ámbitos y a diferentes escalas, y no me voy a centrar ahora en ellas, pero en el terreno del relato tenemos una discusión impresionante, ¿no? El comunismo o la izquierda comunista tiene un relato ahora mismo social que mucha gente considera como viejuno, como antiguo, como trasnochado, y hay que resignificarlo porque es más necesario que nunca. La ética de lo común es absolutamente necesaria. Es el relato que puede prender, que puede enganchar a un montón de gente si somos capaces de contarlo de una manera que sea entendido y que genere ilusión. Porque además yo creo que participando en las iniciativas de corte autoorganizado, que junto con la movilización son esenciales, porque ahí experimentamos el éxito y experimentamos la forma de que es posible hacer cosas de otra manera. Y el terreno de la movilización podemos construir un relato que realmente engancha a las personas, ¿no? Disputar conceptos como el bienestar, disputar conceptos como el del progreso, que no puede ser que nos creamos que el progreso es que podemos vivir emancipados de la naturaleza, emancipados de nuestro propio cuerpo y emancipados del resto de las personas, ¿no? Disputar el concepto de seguridad es central. O sea, hace unas semanas salía en televisión, que yo me quedé pasmada, una de las personas voluntarias que en el Mediterráneo sacan a las personas que están en el mar cuando naufragan, y tenía en brazos a un bebé muerto,
súper pequeñito, ¿no? Y lo grave no era que tuviera un bebé muerto súper pequeño, lo que a mí me impactó, que ya es impactante, sino que al bebé las cámaras de televisión le habían pixelado la cara. Es decir, se había aplicado la política de protección a la infancia y a su intimidad y habían pixelado la cara del bebé. Dices, ¿qué mierda de seguridad es esta? ¿Qué mierda de sociedad es la que protege a un bebé muerto pixelándole la cara cuando ha sido incapaz de protegerle la vida? Todo eso lo tenemos que debatir, lo tenemos que combatir en la calle, lo tenemos que hacer llegar a la gente que está más cercano a nosotros, arrancarle a esa socialdemocracia donde hay gente bien intencionada que quiere cambiar las cosas, arrancarles gente para nuestra lucha, pero también en la vida cotidiana, donde hay muchas personas que día a día se dejan la vida para proteger y para cuidar a quienes tienen más cerca en la casa. Esa gente de fondo y de dentro ha mamado lo que es la protección de la vida de la gente que quiere. Y el comunismo, un discurso y un relato comunista tiene que enganchar con esa gente, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí, luego si queréis comentamos cualquier cosa. Gracias.